Un feliz sábado, hermanos. Amén. Es una alegría estar nuevamente el sábado adorando a Dios. Amén. Y esta noche vamos a hablar acerca de Apocalipsis 7 y 14. Ayer hablamos de Apocalipsis 13, de cómo Satanás en el cielo quiso ser adorado, quiso tener un trono y quiso ser semejante al Altísimo. Y todas esas cosas que él quiso en el cielo, como no las pudo hacer allá porque lo echaron, las ha venido a hacer acá. Y aquí tiene su trono, y aquí es donde él es considerado el Dios de este siglo. Así lo llama la Biblia, el Dios de este siglo. Y su trabajo es enternecer el intelecto de la gente, enternecer la comprensión de la gente, de manera que no le resplandezca la luz del Evangelio. Si ustedes encuentran personas que no entienden cuando leen la Biblia, sepan que ese es el trabajo de Satanás. Y cuando ustedes tratan de entender, o hay alguien que les quiere ayudar a entender y que se desperdicie esta oportunidad, ese es el trabajo de Satanás. Él no quiere que nos resplandezca la luz del Evangelio. Y va a poner toda suerte de trabas para que no nos alumbre la palabra de Dios. Hoy día nosotros vamos a hablar acerca del grupo que recibirá al Señor, los 144. Es un tema que se habla mucho, los que estudian el libro de Apocalipsis tienen controversia con respecto a ese número, porque algunos dicen que es literal y otros dicen que es simbólico. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿O es literal o es simbólico? Entonces, nosotros vamos a tratar de ver los dos lados y ver cuál de los dos es el que armoniza mejor con las Escrituras. No cuál de los dos nos conviene, sino cuál de los dos armoniza mejor con las Escrituras. De paso, quiero decirles que este tema ha sido estudiado en los últimos años y aún dentro de la Iglesia Adventista han habido algunos puntos divergentes. Bueno, si ustedes leen el comentario bíblico adventista al respecto, van a encontrar que el comentario dice, bueno, hay diferentes perspectivas. Dice, hay diferentes perspectivas, pero no dice cuál de ellas creemos nosotros. No lo dice, simplemente lo deja ahí, para que cada quien coja lo que quiera. ¿No? Y es que cuando el comentario bíblico adventista fue hecho, el comentario que fue traducido al español, estamos hablando de hace casi 70 años. Entonces, en los últimos años ha habido un estudio un poco más diligente de la Escritura y podemos decir que en los últimos 20 años hemos llegado a un consenso, digo, en el sentido general de la Iglesia, a entender mejor las cosas. Cada vez vamos yendo de una manera muy lenta, pero avanzando en el entendimiento de la Biblia. Y lo que vamos a hacer esta noche es leer la Biblia, investigar la Biblia y determinar si los 144.000 son literales o si son simbólicos. ¿Cuál es la implicación de ello? Si son literales, quiere decir que solo los 144.000 van a estar vivos cuando Cristo venga, los de los fieles. Todos los demás se morirán. Entonces 144.000 recibirán al Señor vivos. Los demás resucitan. Entonces, imagínense ustedes, aquí en Estados Unidos hay 1 millón de adventistas, ya aquí nomás tenemos problemas. Entonces, de ese millón, ¿cuántos son parte de los 144.000? Y si en el mundo entero estamos más de 24 millones de adventistas, 24 millones de adventistas, ¿de dónde salen los 144.000? Entonces comenzamos la competencia, ¿no? Que yo tengo que ser bueno, ¿en qué forma para ser parte de los 144.000? O no le comparto la Biblia a otro para que él no me gane y yo sea el que esté en los 144.000. ¿Cómo es? Las implicaciones que tiene el ser literal. Y hay un grupo de adventistas, especialmente hablábamos de ellos el lunes pasado, acerca de los familianos, por la hora del pastor, que ellos enseñan que los 144.000 son literales. Y vamos a ver si eso es cierto. En lo que a mí respecta, tal vez les voy a adelantar la conclusión. Parece ser que la Biblia tiende más a ver el número 144.000 no como literal, sino como simbólico. Pero nosotros tenemos que mostrar por qué es que se denota eso. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer en el capítulo
7 de Apocalipsis, donde aparece por primera vez en el Nuevo Testamento el número 144. Vamos a preguntarnos primero, ¿son literales? ¿Qué evidencia tenemos de que el número es literal? ¿Ok? Vamos a ver. Si fuera literal, entonces vamos a mirar lo que el Apocalipsis 7 y especialmente los versos 1 al 4 dicen al respecto. Dice la Escritura: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos, detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre ningún árbol, mar, tierra, nada. Vi también, en el verso 2, otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿De dónde sale el sol? En Oriente. Esto es muy importante, Oriente, ¿no? Los reyes magos, ¿de dónde vinieron? De Oriente. El sol sale de Oriente. Y siempre el Apocalipsis está diciendo que algo viene de Oriente. ¿Y saben por qué? Porque la venida del Señor será de Oriente. Pero en fin, dice aquí que el concepto de que un ángel sube de Oriente, de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Viene con un sello. Y clamó en gran voz a los 4 ángeles que estaban deteniendo los vientos, a quienes se le había dado el poder para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, no hagáis daño hasta qué. Dice: hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y aquí se habla de que hay un sellamiento. ¿Y quiénes son esos sellados? Dios no va a soltar los vientos, las convulsiones, las guerras, las pestes que vendrán sobre el mundo, la conmoción de los cielos a la que nos referíamos hace unos días. Nada de eso va a acontecer hasta que los siervos de Dios sean sellados. Y entonces el verso 4 dice: oí. Y yo quiero subrayar esta palabra, oí. No es que él vio. Ahí no dice Juan vi, porque en otro momento dice: yo Juan vi la santa ciudad descender del cielo de Dios. Él la vio descender. Pero acá no dice yo vi. Él dice aquí yo oí. ¿Y qué oyó? El número de los sellados. Entonces él oyó el número de los sellados: 144,000 sellados. ¿De dónde? De todas las tribus de los hijos de Israel. Así que aquí encontramos nosotros la primera descripción. Juan no vio a los sellados, él oyó el número. Entonces es una cosa muy distinta cuando uno ve a que cuando uno oye. Y eso lo vamos a ver más adelante, pero por ahora señalemos este hecho. Él no vio, él solamente oyó. 144,000. ¿Y de dónde venían los 144,000? De todas. Cuando dice todas, hay que ponerla ahí entre comillas, todas. ¿Qué significa todas las tribus de Israel? ¿Cuántas tribus tenía Israel? 12. Y dice de todas las tribus. ¿Por qué? Porque eran 12,000, y eso es lo que va a decir en el verso 5 al 8, 12,000 de cada tribu. 12,000 de cada tribu. Como son 12,000 por 12 tribus, 12 por 12, 144. 144. Quiere decir que de cada tribu de Israel vendrían 12,000. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hasta aquí pareciera que no hay problema. Digo pareciera. Pero si nos ponemos a mirar detenidamente, lo vamos a encontrar. ¿Saben cuál es el asunto aquí? Es que nosotros al leer la Biblia tenemos que ir haciéndonos preguntas. Aquí me dice el verso 4 que son de todas las tribus de Israel. ¿Cuántas son las tribus de Israel? 12. Y vienen 12,000 de cada tribu, porque son 144. Ok. Contemos del verso 5 al verso 8, ahí están las 12 tribus. ¿Vamos? Bien. Hay una tribu que se llama la tribu de Dan. Dan
era la tribu que estaba al norte de Israel, frontera con Siria. Esa tribu de Dan, dígame en qué versículo lo encuentran, entre el 5 y el 8, ¿dónde está? ¿Ya lo encontraron? A ver, el primero que lo encuentre. Porque si dice que son 12.000 de cada tribu, Dan es una de las tribus de Israel y son de todas las tribus. Entonces, ¿dónde está Dan? No está. No está. No está. Entonces, ¿son de todas las tribus? No. Aunque el verso 4 dice 144.000 de todas las tribus de Israel, el verso 5 al 8 no aparece Dan. Es decir, a Dan no le dan. Y ahora, la pregunta es, ¿son de todas? No. Pero aquí la Biblia dice todas. Dice todas, pero no son todas. ¿Qué está diciendo con eso? Algo está mal. ¿Y se van dando cuenta del problema? Pues yo digo, bueno, dice de todas, pero no están todas. Entonces yo ese todas no lo puedo tomar literalmente. ¿Por qué? Porque si lo tomo literalmente, todas es todas. Pero no están. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estoy tratando de decirles? Es que no se puede tomar literalmente cuando la evidencia misma que te está dando el texto no aparece todas. Dan no está. Y entonces aquí viene otra pregunta. Ahora otra pregunta. ¿Cuándo se escribió el Apocalipsis? A fines del siglo I. Estamos hablando del año 93, 95, por ahí. A fines del siglo I. 93, 95 de la era cristiana. En esa fecha estaban las 12 tribus de Israel. ¿Existían en el mapa? ¿Se han puesto a pensar ustedes? Para eso ustedes van a tener que recurrir a un diccionario o a un libro de arqueología, de historia, para preguntarle, ¿las tribus de Israel en el primer siglo estaban visibles en Israel? ¿Y sabe cuál es la respuesta? No. Las 12 tribus de Israel, 10 fueron llevadas en el cautiverio por los asirios, y 2, Efraín y Benjamín, y Judá, junto con Daniel por los babilonios. Después del cautiverio babilónico, solo regresó la tribu de Judá y una fracción de la tribu de Benjamín. Nada más. La tribu de Judá fue la que regresó y fueron los que reedificaron los muros de la ciudad, el templo y todo lo demás. Las demás tribus, ¿dónde quedó? En la diáspora. ¿Qué es la diáspora? Diáspora es la expansión de todos los judíos por el mundo conocido. En Asia, en Europa, Roma, Corinto, por todos lados, estaban regados por todos lados. Por eso que cuando usted lee eso de los apóstoles, encuentra que Pablo visitó el Asia Menor, la actual Turquía, Asia Menor, y se iba los sábados a las sinagogas, y aquí encontraba ahí a los judíos, y les predicaba. Y si no, se iba al río donde estaban las mujeres lavando, y ahí les predicaba. ¿Por qué? Porque todo el mundo conocido de aquella época estaba regado de judíos. ¿De dónde salieron? De la persecución que hubo en Jerusalén. Entonces, la pregunta, ¿las 12 tribus existían en forma que se pueda identificar las 12 tribus en los días de Juan cuando escribió el Apocalipsis? No, no existían. Y si no existían, ¿cómo va a ser que 12.000 de cada tribu, 12.000 de todas las tribus de Israel? ¿Cómo va a ser posible eso? Si todas las tribus estaban regadas por el mundo entero. Pues se dan cuenta que es muy complicado tomar este número como literal. ¿Por qué? Porque las tribus no estaban identificadas en el siglo I, solamente Judá, que había absorbido a Benjamín, es la única que se conocía, por eso el nombre judíos,
los judíos se lo iban a votar porque eran de la tribu de Judá, que es la única tribu que regresó después del cautiverio babilónico. Por lo tanto, el número 144.000 en medio de ese contexto no debiera tomarse literal porque no lo es. Pero hay un problema más. ¿Quién tomó el lugar de Dan entonces? Ustedes van a encontrar en el verso 6 al final que allí se habla de Manasés, 12.000 sellados. ¿Y quién es Manasés? Manasés, uno de los hijos de José. Ah, bueno, es uno de los hijos de José, de la tribu de José. Está bien, ahí está Manasés. Pero cuando ustedes leen el verso 8, en la segunda línea del verso 8, ¿qué dice? De la tribu de José, 12.000 sellados. A ver, pero si Manasés pertenece a la tribu de José, tiene 12.000, y ahora José es mencionado con otros 12.000, ¿qué está pasando? Que todas las tribus dan 12.000, pero cuando llegan a José 12.000 y de su hijo 12.000, es decir, de la tribu de José, ¿cuántos son? El doble. ¿Me están siguiendo? El doble. Lo que significa entonces que Dios le está dando un privilegio a una tribu en detrimento de otra que no está mencionada. ¿Es que Dios hace acepción de personas? ¿Es que Dios no trata por igual? ¿Qué está pasando? Es que si nosotros tomamos el número 144.000 literal, tenemos que asumir todas esas cosas como real, cosa que no parece. Pero todavía hay un problema adicional. ¿Cuál es el problema? Vamos al capítulo 12, volvemos al 7 luego, pero vamos al capítulo 14, perdón. Y entonces, en el capítulo 14, se dice que los 144.000, verso 4, ¿ah? Estos, está hablando de masculino, no dice estas, sino estos, son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Qué está diciendo? Si yo lo tomo literal, ¿qué estoy sacando de aquí? Que los 144.000 son solamente hombres. No hay ninguna mujer entre los 144.000. ¿Por qué? Porque dice aquí, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Entonces son hombres. ¿Quiere decir que las mujeres no pueden ser parte de los 144.000? ¿Es eso justo? ¿Dios podrá hacer eso? No. Usted se da cuenta que algo está mal. Sigamos leyendo. El hecho de que diga que son vírgenes, no solamente me dice que son hombres, sino que son hombres solteros. Así que yo, como estoy casado, el pastor, como usted está casado, no contamos. O sea, cada uno de los que están aquí casados, si lo tomamos literalmente, no puede ser parte de los 144.000. ¿Por qué? Son vírgenes, no se casaron. Entonces, lo que está diciendo, si lo tomo literal, es que los 144.000 son solo hombres y solteros. ¿Es eso lo que está diciendo la Biblia? Quiere decir que el sellamiento es solamente para un grupo en especial y no para los fieles. No. Y esto es importante porque así como estamos leyendo esto ahora aquí, se hace lo mismo cuando se trata de buscar el detrimento de las mujeres, ¿no? Que la mujer se calle en la iglesia, que la mujer no debe hablar, que esto, que no. Es lo mismo. La Biblia no está diciendo eso, pero cuando lo tomamos literalmente, es lo que dice. Entonces, si yo tomo esto literalmente, como está, a ver, 144.000, los sellados que recibirán al Señor son solamente hombres y son solamente solteros. Eso se llama discriminación. Porque entonces, como yo soy casado, conozco el Evangelio, yo no soy parte de los 144.000, entonces ¿de qué me preocupo? Ya me relajo, porque yo no puedo ser parte de los 144.000. ¿Es eso correcto? Todos podemos ser parte de los 144.000. Todos. Pero ese todo significa que yo tengo que entender esto no en forma literal, sino en forma simbólica.
pero tengo que decir por qué esto no puede ser interpretado de forma literal, porque da un evangelio totalmente tergiversado. ¿Ok? Bueno, si no puede ser literal, entonces veamos ahora cómo podría ser esto de forma simbólica. ¿Ok? ¿Qué significa que los 144.000 sean simbólicos? Quiere decir que no son 144.000, sino son miles, miles y hasta millones. En otras palabras, si los 24 millones de adventistas son fieles, esos 24 millones pueden ser sellados y son los 144.000. No, pero es que son 24 millones. No le hacen, porque 144.000 es un número simbólico. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles multiplicados, 144 y miles es muchedumbre. Entonces, lo que está diciendo es el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento unidos en un solo pueblo, ahora bajo los pies y la dirección del Cordero. Pero vamos a ir entonces a retroceder al capítulo 7 para ver el asunto simbólico. ¿Okay? Cuando uno mira este asunto del número simbólico, uno tiene que entender algunas partes estructurales. La Biblia muchas veces habla usando dos lenguajes diferentes para referirse a lo mismo, ¿no? Y yo voy a hacerles un ejercicio para que ustedes vean cómo es esta dinámica. Por ejemplo, en la Biblia la estructura es la siguiente: lo que uno ve y lo que uno oye son dos cosas diferentes, pero se están refiriendo a lo mismo. Lo repito. La estructura del Apocalipsis pareciera decir que entre lo que uno oye y lo que uno ve son dos cosas diferentes, pero en realidad se está refiriendo a lo mismo. Voy a poner un ejemplo. Apocalipsis capítulo 1, verso 10. ¿Okay? Dice: yo estaba en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, ¿no? Una gran voz como de trompeta. Ahora, imagínense usted por un momento, ¿han visto ustedes esos trailers, ¿no? Esos monstruos, diríamos, en las carreteras, que cuando vienen con la bocina, ¿qué hacen? Van a la bocina y ¿cómo suena? Imagínense que usted va caminando y escucha una de esas bocinas detrás suyo. ¿Qué hace usted? ¿Cuál es su primera reacción? ¿Ah? Correr. ¿Y a dónde voy? Porque es eso, ¿no? Pero imagínense que usted escucha ese bozarrón de bocina, ¿no? Y usted voltea, asustado, y ve a un niño viniendo con su patín, ¿no? y su claxon, diciéndole permiso. ¿Qué le pasaría a usted? Ay, dice, me asustó, yo pensé que era uno de esos trailers. Y es que una cosa es lo que uno oye y otra cosa es lo que uno ve. Miren lo que Juan dice en el verso 10. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, una voz como de trompeta, un vozarrón. Verso 12. Me volví para ver. O sea, una cosa es lo que él oyó. Ahora, vuelve para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi, ¿qué cosa? 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Y la trompeta? ¿Dónde está la trompeta? Él escuchó una voz como de trompeta, y cuando voltea ve un candelero. ¿Y la trompeta? Entonces, ¿qué? ¿El candelero suena como trompeta? Era la voz del que estaba en medio de los candeleros. Pero lo curioso es esto, es que oye una cosa y lo que ve es
otra, pero la voz salió de ella. ¿Está claro? Vamos a poner otro ejemplo para que ustedes lo vean. En el capítulo 5 de Apocalipsis, ¿no? En el verso 5. Miren ustedes, dice Juan, porque es Juan el que escribe aquí, dice, y uno de los ancianos me dijo, o sea, ese me dijo es, él oyó, no le mostró, sino le dijo, ¿ok? No llores, no llores, porque él estaba llorando porque no había nadie que sea digno de abrir los sellos. Está hablando del libro, el rollo con los 7 sellos. No se había encontrado quién abra los sellos y querían ver cuál era el misterio de sus 7 sellos. Bueno, el anciano le dijo, él oyó, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién ha vencido? El león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá ha vencido para desatar los 7 sellos. El verso 6. Eso es lo que él oyó. El león de la tribu de Judá. Y miré, ahora él va a ver, ya no oye, sino ahora ve. ¿Y qué es lo que ve? Y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿qué cosa? Un león. ¿Qué dice su Biblia? Un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos, etc. A ver, ¿qué es lo que él oyó? El león de la tribu de Judá ha vencido. Él va a abrir los 7 sellos. Y usted dice, el león de la tribu de Judá, pero yo volteo, voy a ver un león. ¿Y qué es lo que ve? Un cordero como inmolado. Y es que el león de la tribu de Judá y el cordero como inmolado representan a Cristo. Están hablando de lo mismo, pero en diferentes lenguajes. Una cosa es lo que él oye y otra cosa es lo que él ve. Pero se está refiriendo a lo mismo. ¿Está claro eso? Ahora, si eso lo aplicamos a los 144.000, ¿qué creen que va a pasar? Veamos el capítulo 7. En el verso 4. El verso 4, ¿qué dice? Oí el número de los sellados, 144.000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Él oyó el número, 144.000. Ok, y el verso 9, ¿qué dice? Miré, y aquí qué cosa. Una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones, tribus, lenguas, pueblos. Él oyó que los redimidos, los sellados, eran 144.000 de todas las tribus de Israel. Y lo que ve es una gran multitud que nadie podía contar. Y no era de las tribus de Israel, sino de toda la humanidad, porque dice de toda tribu, lengua, pueblo. Es decir, lo que él oye, 144.000, y lo que él ve, una gran multitud que nadie puede contar, es lo mismo. Ustedes se dan cuenta que es fácil determinar, siguiendo esta estructura, que entre lo que se oye y lo que se ve, no se está hablando de un número literal, sino de un número simbólico. Pero alguno dirá, bueno, pero ¿y entonces solamente de una forma estructural podemos leer la Biblia? No, es una forma de leerla y la que les estoy mostrando, pero no es solamente eso, hay más. Y entonces vamos a ir por eso más. ¿Ok? Ahora, hasta aquí lo que he tratado de mencionar es que es difícil sostener con la Biblia misma que el número sea literal. Casi imposible. Porque ya dijimos, tendríamos que verificar que todas las tribus de Israel no son todas. O sea, si tú dices literalmente todas, no son todas. Entonces, tenemos un problema. Y que entonces los 144.000 tienen que ser solo hombres, y solteros. Tampoco. Entonces, ¿qué es lo que dice el verso 9? Miren, 17:9. Con respecto a la gran multitud. Dice, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban, ¿dónde?
delante del trono de Dios en la presencia del Cordero vestido de ropas blancas y con palmas en la mano. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios. Encontramos nosotros aquí que esta gran multitud está delante del trono. Ojo, ¿dónde está ubicado? Delante del trono. A ver, póngale acento a eso, delante del trono, porque está ahí delante del trono. Ok, vamos a avanzar un poquito y entonces en el verso 14, cuando se le pregunta: ¿y esta gran multitud de dónde ha salido? La gran multitud que nadie puede contar y que están delante del trono, ¿de dónde ha salido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: esta gran multitud, son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esta multitud que nadie puede contar, ¿de dónde ha venido? De gran tribulación. ¿Cuándo será la gran tribulación? Cual no hubo ni nunca habrá. Los que estuvieron hace 2 noches hablando de Mateo 24, ¿cuándo será la gran tribulación? Cual nunca ha habido ni nunca habrá. Un poquito antes de que aparezca la señal de la venida de Cristo. Porque dice: inmediatamente después de la tribulación, los cielos serán sacudidos y entonces aparecerá la señal en los cielos. Y aquí me está diciendo que estos son los que han salido de gran tribulación. Es decir, son aquellos que están viviendo en el momento previo a la segunda venida, cuando aparece la señal. La gran tribulación, han salido de esa gran tribulación. Los está ubicando. Y entonces en el verso 15 da la razón. Por cuanto han salido de gran tribulación, por esto, yo quiero subrayar en esa expresión, por esto. ¿Cuál es la causa para que ellos tengan un privilegio? Han salido de gran tribulación. Por esto. ¿Por qué han salido de gran tribulación? ¿Están dónde? Delante del trono de Dios. Fíjense ustedes que el verso 9 dice que la gran multitud de todas las naciones estaban delante del trono. Eso dice el verso 9. Y el verso 15 vuelve a decir que están delante del trono, pero añade una razón. ¿Por qué están delante del trono? Porque son los que han salido de gran tribulación. Es decir, frente a la gran tribulación, ellos son vencedores. Cuando sintamos que estamos por desfallecer, hermanos, recuerden, esta gran multitud son los que triunfan en los momentos más difíciles de la historia de esta tierra. Y por eso están delante del trono de Dios. ¿Está claro eso? ¿Quién está delante del trono de Dios? Esta gran multitud. ¿Por qué? Porque ha vencido en la gran tribulación. Hasta allí estamos bien. Ahora avancemos al capítulo 14. Vamos de nuevo al capítulo 14. Y aquí vamos a leer ahora el verso 2 y 3. Porque los 144,000 que ahora están con el Cordero, dice: oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Ojo. ¿De quién está hablando? De los 144,000. Aquí ustedes leen el verso 1, ahí está, los 144,000. Y estos dicen en el verso 2: oí una voz como de estruendo de muchas aguas. El estruendo, la voz de muchas aguas. ¿Y qué significan muchas aguas en el Apocalipsis? Muchedumbre. La gran multitud. Ahora, el verso 3 dice que estos 144,000 cantan un cántico nuevo delante del trono. A ver, los 144,000 cantan, ¿dónde? Pero delante del trono no está la gran multitud. Entonces, si el Apocalipsis 7, versos 9 y 15, me dice que la gran multitud
delante del trono de Dios. Y ahora Apocalipsis 14:3 me dice que los 144.000 están delante del trono de Dios. ¿Cómo es eso de que la gran multitud y los 144.000 están delante del trono de Dios? ¿Cómo pueden estar dos grupos distintos delante del trono de Dios? ¿Se puede eso? ¿No? Delante del trono de Dios hay un solo grupo, y ese grupo son los 144.000. Pero resulta que la Biblia dice que ese grupo también se le llama la gran multitud. Conclusión: la gran multitud y los 144.000 ocupan el mismo espacio delante del trono de Dios, lo cual significa que la gran multitud y los 144.000 son lo mismo. ¿Está claro? Miren, más claro que eso es imposible, pero es que tenemos que mirar que la ubicación de ese grupo especial es delante del trono de Dios. Y se refiere a lo mismo. Ahora, volvamos un poquito al verso 1, Apocalipsis 14:1. Dice allí: miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. ¿Cuál es el problema aquí? El lenguaje de este versículo es simbólico. Entonces mucha gente dice, no, pero es que el Cordero, ¿a quién se refiere el Cordero? A Cristo. ¿Y el monte de Sion? La Nueva Jerusalén. ¿Y los 144.000? Los que recibieron al Señor vivo. Pero la pregunta es, ¿son 144.000? ¿O es simbólico de una gran multitud? ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces algunos dicen, no, el Cordero es simbólico, el monte de Sion es simbólico, y escrito en la frente el nombre de su Padre también es simbólico, porque es el carácter de Dios. Pero el número es el literal. Si un número aparece dentro de un contexto simbólico, no es simbólico. Nosotros no podemos decir este sí, este no, ¿basado en qué? Tenemos que tener una clara interpretación bíblica. Todo lo que está en símbolo, y si dentro de ese símbolo hay un número, todo tiene este símbolo. Ahora les voy a dar un ejemplo para que ustedes se den cuenta cuándo no es simbólico, cuándo es literal. Les voy a poner un ejemplo donde hay símbolos y números, pero no es simbólico sino literal. Y uno decir, bueno, ¿y acá por qué sí, acá por qué no? La pregunta que tenemos que hacer. Pues vamos a hacer un ejercicio a fin de entender, porque lo que se trata de aquí es de entender cuándo es símbolo y cuándo no lo es. Vamos a poner el dedito aquí en Apocalipsis 14, que volvemos, y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 20. Y vamos a leer en el verso 1 y 2. El milenio, los 1000 años, ¿es simbólico o literal? Miren ustedes. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Un ángel con la gran cadena. Y prendió al dragón. ¿Es un símbolo literal? ¿Ah? Simbólico. La serpiente antigua. ¿Eso es literal o simbólico? ¿Ah? La serpiente antigua. ¿Es literal? O sea, el ángel cogió a una serpiente. ¿Ah? Cogió a un dragón. Pregunto, ¿es literal o símbolo? Simbólico. Es un símbolo. Sí, porque si yo voy a Apocalipsis 12, verso 9, me dice que el dragón, la serpiente antigua, es el diablo y Satanás. Ahí Apocalipsis 12:9 claramente lo describe. La serpiente antigua y el dragón es el diablo y Satanás. Ya claro. Y dice, y lo ató por 1000 años. Entonces, si el dragón es simbólico y la serpiente es simbólico y lo ató por 1000 años, ¿es simbólico o literal? ¿Es simbólico o literal?
¿Ah? Ay, hermanos, si alguna vez quiero fundar una iglesia y ya sé dónde venir para arrastrar a todos, hago mi propia iglesia. Y es así como vienen los predicadores, esos que vienen a inquietar la mente de la gente, lo confunden y se lo llevan ahí como borreguitos. Lean la Biblia, no se dejen guiar por nadie. Lean la Biblia. La Biblia está diciendo que 1000 años aquí no es simbólico, es literal. ¿Por qué? La misma Biblia está rompiendo. Si aquí la Biblia dijera, voy a leer el verso 2, lean ustedes, y digo, si la Biblia dijera de esta manera, sería simbólico. Lo voy a leer de manera simbólica para que lo lean. Y prendió al dragón la serpiente antigua y lo ató por 1000 años. Si dijera así, simbólico. Pero eso no dice. ¿Se dan cuenta que yo me salté algo? ¿Por qué? Porque dice, y prendió al dragón la serpiente antigua, y luego dice que es el diablo y Satanás. ¿Qué ha pasado ahí? Pasó del símbolo a la realidad. Porque me está definiendo el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y estando en esa realidad, diablo y Satanás, dice, lo ató por 1000 años. Entonces es literal. Es literal. ¿Te das cuenta? Pero si no estuviera el diablo y Satanás, que es la traducción del dragón y la serpiente antigua, si solamente dijera y ató al dragón, la serpiente antigua por 1000 años, entonces sería simbólico. Aquí, Apocalipsis 14, cuando dice que vi el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, si aquí dijera el cordero en pie sobre el monte de Sión, que es Cristo en la Nueva Jerusalén, y con él 144.000, entonces ahí sería literal. Pero no dice eso. Ahí dice solamente el cordero en el monte de Sión. No dice que es Jesucristo en la Nueva Jerusalén. No dice. Por lo tanto, eso es símbolo, y el número que aparece ahí debe ser símbolo también. ¿Se dan cuenta ustedes de cómo es la lectura de la Biblia? Es así de fácil, no hay que complicarse. Ahora, vamos a ir un poco más. En el verso 3 dice que cantan un cántico nuevo, y el verso 2 dice que son cantos acompañados de arpas. El verso 2 habla de arpistas, y el verso 3 con un cántico nuevo. Y entonces, dice el verso 3, un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144. Nadie puede aprender ese canto, solo los 144. ¿Por qué? ¿Por qué nadie puede aprender? ¿Acaso no puede haber un millonario? No. Es que tienen que haber vivido la experiencia para poder cantar. Ustedes tienen que vivirlo para que entonces juntos podamos cantar, porque es un canto de liberación. Y en el capítulo 15, verso 2, 3, miren, Juan va a decir, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria, acá está viendo a los 144.000, a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie del mar de vidrio con arpas de Dios. Amén. Esos artistas de Apocalipsis 14.3 son los mismos artistas de Apocalipsis 15.2. Ellos han vencido a la bestia, han vencido a la marca de la bestia, a la imagen de la bestia, al número de la bestia. Han vencido y cantan con arpas. Verso 3. Cantan un cántico de Moisés, siervo de Dios, y cántico de Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Amén. Cantan un cántico nuevo. ¿Por qué este cántico es el cántico de Moisés y del Cordero? ¿Cuándo cantó Moisés? El cántico de Moisés es cuando ellos estaban amenazados de muerte
por el faraón que venía tras ellos y tenían delante el mar. No había escapatoria. Detrás del ejército del faraón, delante del mar. ¿Y ahora qué hacer? Y Dios le dijo a Moisés: extiende tu vara. Y se abrió un camino en el mar. Y donde no había camino, Dios abrió camino. Y por allí cruzó el pueblo de Israel. Y cuando el faraón quiso ir en pos del pueblo, en la persecución que tenía, el mar se cerró y destruyó el ejército de faraón. Cuando Israel vio lo que acababa de pasar, ¿qué hizo Moisés? Cantó un cántico de liberación. Cantó. Ese cántico de Moisés es: Señor, tú has provisto salvación para nosotros. Tu mano ha cobrado venganza a aquel que quería destruir. Los 144.000, los redimidos del tiempo del fin, estarán en el tiempo de angustia cual nunca hubo ni nunca habrá, bajo pena de muerte. ¿Se acuerdan? Anoche hablamos que mandarán matar a todo aquel que no la adore, y bajo esa amenaza de muerte ellos permanecen firmes y fieles a Dios, adorando a Dios. Y entonces, cuando Cristo viene, les da un camino de liberación cual ellos no se imaginaron, porque no había, para ellos no había dónde ir. Así como Israel tenía el mar delante y no había forma de avanzar, Dios les abrirá un camino de liberación. Y se sostendrán por fe. Y ellos cantan el cántico de Moisés y del Cordero, porque han sido liberados de la pena de muerte que pesaba sobre ellos, gracias a que la nube traía al Mesías, al Redentor. Amén. ¿Se dan cuenta ustedes que la Biblia nos está narrando que estos 144.000 no son 144.000? Una gran multitud. Entonces la pregunta del millón ahora tenemos que hacer: oiga, pastor, entonces quiere decir que no hay gran multitud, sino simplemente los 144.000. Espérense. Lo que yo estoy diciendo es que en el Apocalipsis, lo voy a repetir bien despacito, en el Apocalipsis solo se habla del pueblo remanente del tiempo del fin. Se está hablando de aquellos que viven y recibirán al Señor en el tiempo del fin. No se está hablando de los redimidos de todas las épocas, no. Esta gran multitud tiene que ver con el pueblo del tiempo del fin, hoy. Y los 144.000 se está refiriendo al pueblo del tiempo del fin, hoy. ¿Por qué? Porque la gran multitud y los 144.000 son lo mismo. Ahora, Juan vio esa gran multitud al tiempo del fin, pero Pablo habla de otra gran multitud. ¿Cuál es eso de otra gran multitud? Es que cuando Cristo venga, dice, según de Tesalonicenses, vamos a leerlo, perdón, primero de Tesalonicenses capítulo 4, ¿ok? Primero de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 en adelante. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, ¿quiénes son nosotros los que vivimos? Los 144.000. Esa gran multitud que nadie puede contar, que están vivos cuando Cristo venga. Esa es la gran multitud de los 144.000. Pero antes de nosotros los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, los que resucitaron, ¿no?, a la nube para recibir al Señor en el aire. Antes de que los 144.000 sean arrebatados al aire para recibir al Señor en el aire, hay una resurrección de una gran multitud de todas las edades, desde Abel hasta el último muerto. Eso resucitará primero.
y ellos subirán. Una gran multitud subirá de los resucitados y otra gran multitud de los que están vivos cuando Cristo venga. ¿Se dan cuenta ustedes? Aquí Pablo está hablando de dos grandes multitudes: los que resucitan y suben primero, y los que están vivos. Hemos quedado, dice Pablo, estamos vivos y que hemos recibido al Señor con vida y seremos arrebatados. ¿Quiénes estarán delante del trono de Dios? La gran multitud que estuvo en el tiempo del fin y permaneció y tuvo la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca. Ellos son los que están en el trono. Esa es la gran multitud que está delante del trono de Dios. Y después estará la otra gran multitud de todas las edades que resucitó. Es así como la Biblia lo plantea. Pero muchas veces la gente quiere poner esto de que la gran multitud de fieles de todas las edades es esa de Apocalipsis 7:14, de la gran multitud de todas las edades. ¿Dónde dice? No dice, porque esa gran multitud, Apocalipsis 7, está delante del trono porque ha salido de gran tribulación y por eso están ahí en el trono. ¿Y quiénes son los que están delante del trono? Los 144. Y por eso es que cantan el cántico de Moisés y el Cordero, porque han vencido. Amén. Conclusión. Los 144.000 es una gran multitud de redimidos. Amén. Gloria a Dios. Yo no tengo por qué preocuparme por una corona de vida, porque yo sé que hay no solo una corona de vida para mí, sino para todo aquel que acepte la fe de Dios. Amén. Hay una corona de vida para todos. Y necesitamos nosotros simplemente perseverar en la predicación, en aplicar los principios de la palabra de Dios en nuestra vida. Pero necesitamos estar claros que si alguien quiere unirse a este pueblo para prepararse para la venida del Señor, para esa persona también hay una corona. Amén. Amén. No estamos compitiendo por coronas, hay coronas para todo el mundo. Amén. Solamente es que nosotros deseemos estar ahí. Amén. Aleluya. Al terminar esta semana, hermanos, quisiera animar para que preparemos nuestras vidas. En realidad, tomemos las cosas de la palabra de Dios con más fervor. Amén. Porque el tiempo cada vez es más corto. Estamos entretenidos en el trabajo, estamos entretenidos en las cosas de la vida cotidiana, y dejamos la parte espiritual a un lado. Nos va a sorprender los eventos que vienen pronto. Los animo para que ustedes se involucren dentro de ese pueblo que predica la palabra de Dios. Amén. Prepárense. Y si ustedes quieren realmente aprender, pregúntenle a su pastor. Yo creo que él estaría más que feliz de enseñarles a ustedes todas las cosas que la Biblia enseña, porque para eso estamos. Hermanos, viene el día difícil. Es mi oración que cuando esos días vengan, prevalezcamos firmes en la palabra de Dios, nuestro fundamento, y que el Espíritu Santo fortalezca nuestra mente y corazón y nos haga recordar todas estas cosas que estamos aprendiendo hoy, para que cuando tengamos que dar testimonio de eso, dice la Escritura, Él os hará recordar todas las cosas que habéis aprendido. Amén. Y esa es una de las esperanzas que nosotros tenemos. Que el Espíritu Santo nos use, nos lleve, nos guíe, nos bendiga. Amén. Amén.